tal, ¿no? Porque ahí se está utilizando eh, uno de los grupos como placebo y el otro como experimento. Entonces ven que esta parte de aquí ya lo hemos desarrollado, ¿no? Inclu- A ver, disculpen un ratito, por favor. Ok, profesor.
Profesor, no se escucha su micro. Ay, disculpe, estaba hablando solo. Disculpe. ¿Están presentes todos? ¿Cuántos somos? Porque veo que son poquitos. Creo que voy a llamar. Somos 42, 42 somos ahorita. Ah, ya, entonces está bien. Pero no se escondan, pues. Por si acaso, esta parte hasta acá va a entrar. Estudien todo lo que hemos visto y el examen va a ser similar a la práctica, con excepción de que va a entrar un poquito más de teoría. Primero van a dar la teoría, 20 minutos, me lo devuelven y, o sea, les doy un tiempo porque son preguntas que por decir, ¿qué diferencia hay entre un estudio experimental y observacional? Cuatro alternativas, entonces usted rápido, si han estudiado, han leído, rápido lo van a marcar. Entonces, 20 minutos, la teoría básica, o sea que son cuestiones, así como les he tomado en realidad las preguntas, creo que son 6 preguntas, y luego el examen va a ser de tipo aplicado, o sea, por ejemplo, utilizan la técnica estadística, pero de una muestra piloto, por eso aprendan muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, circular y el simple, el estratificado, o sea, el muestreo aleatorio estratificado, luego muestreo de conglomerados y el muestreo combinado, conglomerado y estratificado. Entonces, de esos, primero van a hacer algo así como un muestreo, sacan una piloto, calculan lo necesario, calculan el tamaño de la muestra, extraen la muestra y pueden aplicar y calcular, o sea, va a ser extracción de la muestra. Y pueden hacerlo así como yo lo he hecho con el Excel, o con una calculadora, o sea, no es necesario que tengan, porque no les voy a dar una data extensa, les voy a dar una data pequeña, así como les di del iris, por ejemplo, que tenía 150 datos, pero que tuvo un comportamiento de población, ¿ya? Esa es la idea, la cosa es que cuando van a cualquier sitio a trabajar, por ejemplo, van ¿aló? Alguien creo me está... Sí, profesor. Ahora se refiere a la parte práctica, ¿verdad? Disculpe. Ahora está hablando de la parte práctica del examen. Sí, claro, de la parte práctica. ¿Para eso puedo llevar un USB con mis scripts o no es válido? Yo creo que sí, pueden llevar su script, pero la cosa es de que yo, por ejemplo, el examen pasado, pues lo tengo, no les puedo mostrarlo, mientras que ustedes estaban haciendo, yo lo hice con lápiz para ver el tiempo, pero yo lo hice con calculadora, no lo hice, o sea, con la calculadora de la computadora, con eso. Entonces di, a ver, en 1 hora y 20 minutos más o menos. Claro que yo ya lo sabía, ¿no? Ese es diferente. No es que es diferente que uno lo sepa, yo por ya me lo sabía el examen, y además lo había desarrollado ya con el Excel, pero yo simplemente ya colocaba, o sea, yo suponía que ustedes utilizaban el Excel o, o el SPSS, que lo hacían rápido y que solamente colocan lo necesario. Por ejemplo, colocar una piloto en su examen no es difícil, colocar 15 datos y luego colocan, no van a calcular la media, la mediana, o qué día la media, la desviación, eso lo pueden colocar el, simplemente el símbolo y luego los cálculos. Pero si se ve tu muestra piloto, porque tu muestra piloto no puede ser imposible, va a ser igual que de tu amigo. Eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, ahí yo he encontrado que el mismo resultado, o sea, por la desviación con la varianza y la media, es igualito que de otro compañero. Eso no puede ser, pues.
Y yo voy a hablar con esas dos personas que he encontrado. Ya está coincidiendo, pero no puede coincidir, o sea, tu muestra piloto no puede ser porque es aleatorio. Puede coincidir algunos, pero no va a conseguir tu desviación que sea tan exacto, ¿no? Entonces, ustedes saben quiénes se han copiado. Así, no hagan eso. Traten de hacer eso, porque, mira, yo lo único que les digo, las prácticas y el examen es lo único que los diferencia de todos ustedes. Por eso es lo que no traten de trabajar de manera independiente en la práctica y los exámenes. Todo el resto se supone que están en proceso de aprendizaje, más bien comuníquense, hablen, pregunten y todo eso para que ya pues vayan, no por las puras, por si acaso, no han expuesto, ustedes han expuesto sus métodos de cálculo de los diseños experimentales y observacionales. No se sorprendan que eso va a entrar de todas maneras. ¿Sí? Ya, entonces, por ejemplo, esto de hecho, grupo control, estudio experimental, una aplicación al grupo control y experimental. Este estudio, por ejemplo, es un estudio muy bonito y que es de la vida así cotidiana, o sea, es algo muy aplicable. Siempre, cualquier artículo van a ver que siempre va a haber este tipo de estudios, ¿no? Incluso esta hipótesis, por ejemplo, que está acá, se conoce como la hipótesis de investigación. Ya esta es la hipótesis general de un estudio. No confundan hipótesis estadística con hipótesis de investigación. No es que sean totalmente diferentes, no. La hipótesis de investigación, por eso es lo que a la hipótesis nula se le conoce como hipótesis teórica y a la hipótesis alternativa como hipótesis de investigación. ¿Por qué se le dice a la hipótesis alternativa de investigación? Porque justamente, como es todo lo contrario a la hipótesis nula, por eso es lo que a través de la hipótesis alternativa es lo que se investiga. ¿Por qué creen que todos los tipos de pruebas de hipótesis dependen de la hipótesis alternativa? Porque si la hipótesis alternativa, por ejemplo, para una media es diferente, entonces de dos colas. Si es mayor, de cola hacia la derecha. Si es menor, de cola hacia la izquierda. Pero ¿cómo es la hipótesis nula? Todo lo contrario. Si abajo es menor, arriba es mayor. Si abajo es diferente, arriba es igual. Si abajo es menor, arriba es mayor. Así va. Entonces, esto es la hipótesis. Entonces, esto hay que contrastarlo a través de la experimentación. Experimentación, pues, es un término muy general, ¿no? No solamente es para estudios experimentales per se, sino también tú puedes hacer una experimentación en un estudio observacional, en un sentido, digamos, de metodología, ¿no? O sea, a través de ese proceso de la recolección de los datos, tú puedes contrastar esta hipótesis. Entonces, con esos datos vas a contrastar esta hipótesis. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Porque acá dice, la hipótesis es que el fertilizante orgánico mejora el crecimiento, ¿no? Hemos hecho una prueba T de Student, ¿no? Una prueba T donde hay justamente la media, ¿no? Del grupo control es igual a la media del grupo experimental. O como lo que se pone acá, ¿no? Grupo control sin fertilizante y grupo tratamiento con fertilizante orgánico. Entonces, por eso es lo que justamente que hemos encontrado acá. Hemos encontrado un p-value muy pequeñito y lo que hemos visto es de que estas dos medias, porque la variable es altura, o sea, las medias de las alturas de los árboles difieren y es muy significativo. Y luego cuando hemos visto la media y la mediana, hemos visto que la altura de los fertilizantes orgánicos son mayores, son más grandes que la media del grupo control.
Cuando se ve ahí en la parte descriptiva, ahí se ve. No solamente hemos visto la media, la mediana, sino también nos dio el valor mínimo, el valor máximo, el percentil 25 y el 75. ¿Ya? Entonces, siempre estén atentos para su examen, cómo se calcula, por ejemplo, el efecto de Cohen para estudios observacionales y para estudios experimentales, o si no, para estudios también eh, explicativos, ¿no? Como por ejemplo la regresión, el ANOVA, para, para una prueba T, ¿no? Acuérdense de esa tabla que vimos, incluso en la pizarra calculamos, ¿no? Se hizo cálculos de cada uno de los efectos de Cohen, ¿no? Y, y por ejemplo, con una nova, ustedes pueden calcular ahí la, la variabilidad o la suma de cuadrados, ¿no? Tanto del tratamiento como de los errores. Eso, por ejemplo, eso lo pueden sacar ustedes rápido. Entonces yo el martes, de todas maneras, voy a solicitar el laboratorio, pero para que usen solamente, incluso pueden utilizar el R, pero o el SPSS o el Excel, pero no va a haber acceso a Internet. Y ahí le voy a decir que ponga un poco más de sillas para que no estén en el otro lado, porque ahí encontré a varias personas ahí que estaban portándose un poco mal. Eso me pareció extraño, porque en mi época de estudiante, no, por más que el profesor nos dejaba, nosotros no conversábamos. No conversábamos, así era nuestra filosofía, nuestra forma de ser. Y el estudiante Samar no debe perder eso. O sea, por más que no te vean, tú, mira, haz lo tuyo y así es mejor. Porque en la vida real, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar a cualquier sitio, ¿no? Tú ya vas a tener tus herramientas ahí. Es como si vas a ir al INEI, a la Universidad de Lima, a trabajar. Entonces, tú llevas tus herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas, no? Desde los métodos descriptivos hasta los métodos multivariantes avanzados. Tú lo tienes que tener, pero todos los días míralo. Oye, ¿verdad? ¿Y cómo se calculará la media, la mediana, el percentil de eso? A ver, dale una mirada. No te contentes con que el R lo saca al toque, pero tú sabes cómo, de dónde viene, cómo proviene, cómo se saca. Por eso es lo que estamos haciendo, un cálculo manual y un cálculo de caja negra que tiene el R. No lo puedes sacar al toque, pero detrás de eso, ¿qué hay? Entonces, esas cosas tienen que ustedes tratar de visualizarlo, y cuando van a cualquier sitio, nadie les va a decir, oye, ¿por qué vas a sacar tu...? Obviamente que cuando tú conversas, ya pues, como has estudiado, tienes el background y puedes comentar, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer una discusión, ¿no? A veces nos invitan a nosotros a ciertas discusiones, ¿no? De investigación, lo que sea. Entonces, de hecho, que tú tienes que tener ya tus herramientas interiorizadas, no exactamente, no se trata de un formulismo, pero tienes que tener conocimiento detrás de eso. O sea, como tiene que haber la conciencia de la estadística, si no, no estaría bien. Ya, entonces esta parte ya lo hemos hecho y vamos a tratar de hacer este caso 2, ya que es de los estudios observacionales. Esto lo que vamos a hacer también pertenecen a los estudios observacionales, pero son más avanzados. Este estudio de casos y controles, por ejemplo, muy que no se confundan con esto, porque este es un estudio experimental, pero tiene dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. En este caso es estudios de casos y controles.
para que vean que ahí también hay una diferencia, ¿no es cierto? Estos estudios de concordancia se utilizan para validar, por ejemplo, procesos. Por ejemplo, cuestionarios se pueden validar con estudios de concordancia. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener en tu cuestionario, por ejemplo, puedes tener un conjunto de preguntas relacionadas, por ejemplo, a una variable. Y esa variable debería, o sea, para que sea válido tu cuestionario, debería relacionarse de manera inversa, porque dice la teoría. O sea, el marco teórico dice que la relación entre la variable X y Y es inversamente proporcional y significativa. Entonces, si tú recoges información con tu cuestionario y luego, ¿no? Recoges información con tu cuestionario y luego, obviamente con la muestra piloto, y luego procesas la correlación entre esas dos variables y si sale inversamente proporcional y significativa, entonces tu cuestionario es válido, por ejemplo. Ya, entonces, ese tipo de aspectos, ¿eh? La concordancia va, como su nombre mismo indica, ¿no? Tiene que ser concordante eh, entre dos, digamos, aspectos que tú estás estudiando. Por eso viene de concordancia, es concuerda, o sea, a lo mismo que sobrevivencia, ¿no? Lo de casos y controles también en ese sentido. Acá hay, o sea, individuos que son los controles y los casos, los que están expuestos, digamos, a una enfermedad, por ejemplo. Eso lo vamos a ver pero estos son estudios observacionales, pero avanzados. Entonces vamos a ver esta parte de acá, el número 2, el caso, pero para estudios observacionales. Y hay que desarrollarlo, hay que darle una lectura, ¿sí? Esto ustedes lo tienen, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, profesor, está bien claro. Ya. Eso lo pueden bajar ustedes. No se le escucha, profesor. Sí, sí, no estoy. ¿Le han dado lectura a esto ya? Estoy tratando de entender esa parte.
Sí, entonces, ¿cuál es lo más importante aquí? Sería, ¿alguien le puede dar una lectura acá? Ir tomando nota porque se trata esto de qué? De estudios, en este caso, para estimar prevalencias. Dice prevalencia de infestación de este muérdago. Es un tipo de, mira, hay que buscar esto para entender un poco más. Creo que les proporcioné hay una lectura de esto. Creo que sí, les he puesto acá a ver, acá está. En, pero esto les puse en la sesión, uy, no les he subido la sesión 9, ya se lo subo después. Les he puesto, Pero yo también soy una sí, persona. Sí, profesor, una en materia de lectura está. acá, ¿no? Sí, sí, del muerto, en Porque México. justamente para ver esto porque si no, no vas a entender, ¿no? Acá está Es del muérdago. sí, ve, acá está claro, no es exactamente lo mismo, pero por lo menos nos da una idea, porque acá dice, altas tasas de disturbio han sido reportadas en aves, ¿no? Con este tipo creo que son como parásitos, ¿no? Como un tipo, digamos, de hongos que afectan, digamos, la salud de los árboles. Por eso en algunos casos colocaban de que los árboles sí, también se puede medir, digamos, el estado de salud. Entonces, por eso es lo que en esta parte de aquí y acá que decía, donde hemos colocado, creo que está aquí. ¿Qué dice acá? El género B, conocido comúnmente como quintral en la zona andina, dice, agrupa plantas hemiparásitas, dice. Son de Sudamérica, desde Colombia, Chile, Argentina. Aunque realizan fotosíntesis, obtienen agua y nutrientes de árboles hospederos. Son vitales para el ecosistema, polinizadas por colibríes y dispersadas principalmente por aves y marsupiales. Dice, a diferencia del muérdago, mira, estudiados en terapias complementarias en oncología, en medicina tradicional, investigación científica, impacto en árboles, y creo es la revista Muérdagos, la que les he proporcionado. Bueno, por ahí ya nos da una idea. Entonces, aquí, sin más, dándole vueltas, dice, en los bosques del Perú, dice, el muérdago del género Tristerix es una planta hemiparásita que afecta la salud como el Polispepis spp y alnus. Contribuyen a su debilitamiento y eventual muerte, dice. Contribuyendo a su debilitamiento eventual. Se desea estimar la prevalencia de infestación por muérdago en bosques. En un bosque, dice, de 12.000 árboles del Valle de Mantaro. Entonces, este es un dato ya. Podríamos ir viendo cómo eso sería el tamaño de la población, ¿no? Dice, con el objetivo de planificar acciones de manejo y conservación. Entonces, esto para nosotros aquí ya sería el tamaño poblacional total, digamos, de este contexto ecológico. ¿Qué dato más? Tenemos, acá también hay dos datos muy importantes, la prevalencia esperada, o sea, 25% basada en estudios preliminares. Esta es la prevalencia esperada, con eh, una precisión del más o menos, digamos, 5%, con un nivel de confianza del 95%. Entonces ahí tenemos para dos datos, para
la prevalencia esperada, que es un dato muy importante, o sea, son parámetros, digamos, del estudio, prevalencia esperada 25%, ya no basado en una encuesta piloto, sino en estudios pasados. Hay dos formas, digamos, de encontrar datos, ¿no? Que son de estudios preliminares pasados, como por ejemplo la ENDES del Perú, hace todos los años, todos los años. Entonces, ¿para qué necesito hacer una piloto? Simplemente tomo de los años pasados. Igual la ENAO, ¿no? Y con una precisión significa que este es lo que conocemos como el error, o también en acuérdense que en nuestras fórmulas aparece como D, ¿no? Más menos 5%. Y este es el Z para calcular el valor de Z. Con eso podemos calcular de repente el tamaño de muestra inicial. Acá dice cálculo del tamaño muestral, ¿no? Para estudios transversales para estimar prevalencias. Y listo, podríamos empezar con esto, con el cálculo del tamaño muestral. Yo les pasé este R, ¿sí? Este R les pasé, porque ahí estábamos haciendo, ¿no? Acuérdense que por acá está Sí, profesor. ¿no? Esto les pasé. Sí, tiene. Este es el caso 1 del estudio experimental con grupo control del crecimiento del café. Lo estoy copiando para colocarle ahí. Este es el estudio, pero el caso 1, pero del estudio observacional, ¿sí? Así, observacional. En este caso no, pues no tiene grupo control, sino es el observacional, pero aquí le quitamos y lo que queremos es, este es un estudio observacional transversal, ¿no? Es de un solo momento. En este caso lo que queremos es, creo que le quito mejor esto acá, así más cortito, observacional, y ahí sí le pongo el guión, y aquí sí le pongo guión prevalencia, ¿no? Como decía en el título del Word. Debería copiarlo nomás, prevalencia, ¿no? Eso sí, no me acuerdo. No sé cómo se escribe, muérdago, creo. Muérdago. Lo copio aquí, prevalencia. Y lo pego, muérdago. Eso es lo que queremos. Entonces, aquí vamos a poner, creo que está como número, vamos a poner A, no importa, y acá vamos a calcular cálculo en tamaño, porque así decía, ¿no? Me refiero a este punto, acá. ¿Ah? Luego lo copio y lo pego nada más. Cálculo del tamaño de la muestra. Para este caso 1 de estudios observacionales. Entonces vamos a copiar los datos, ¿no? Los datos del estudio o del contexto, lo que hay. Entonces, uno es esta proporción, ¿no? También tenemos la población. Primero, esta proporción. Esta es la prevalencia esperada, ¿no? Es prevalencia esperada. P igual, y le ponemos 0.2025. Eso es. 0.25. Esa es como dato, decía prevalencia esperada, así. Esa es la prevalencia esperada. Luego, un error
una precisión o error, ¿no? Error, ese es error de muestreo o error también de estimación, ¿ya? Esta precisión absoluta también pueden representarlo como, así como EE, pero en mayúscula, error de estimación o error de muestreo, ¿sí? O simplemente como una D, así. Acuérdense que así también en las fórmulas lo representamos. Entonces, eso podría ser siguiendo la tradición de menor o igual, pero se coloca minúscula, ¿no? De igual del 5%, 0.05. Acuérdense que cuando se trata de proporciones o prevalencias, esto no es el 5% de la media, porque no hay, sino es el 5% de ese 100%. Esto es la precisión, ¿no? Precisión absoluta. Esto es 0.05, decía, ¿no? Así. Y luego dice acá 95%, ¿no? Ya. Entonces, este Z, el Z es el percentil 75, que diga 97.5. Entonces vamos a calcular el Q normal, este Q normal, de un P de 0.975, ¿no? Le doy tab, media 0, porque es estándar, y la desviación 1. Y de cola hacia la izquierda. True, ¿no? Así. True o así también. T o true. Listo. Eso nos debería salir de 1.96, ¿no? Y aquí el N, pues nos falta el N, la población, pero mayúscula, ¿no? N igual 12.000 o 1.200 era. A ver, vamos a mirar. 12.000, ¿sí? 12.000, 12.000, es que esto sería el tamaño poblacional. ¿Qué son árboles, creo? ¿Cuál es la unidad de análisis? Tamaño poblacional, ¿no? Árboles del Valle de Manta. Entonces, 12.000, estos son árboles. Árboles. Listo. Como este es un estudio observacional, ¿qué deberíamos utilizar? ¿Qué fórmula? Jóvenes. Es un estudio observacional transversal. ¿Qué podemos usar ahí? Voy a ponerle un poquito, voy a ponerle un pausa y me dicen qué fórmula utilizamos ahí, ¿sí? Y lo calculan y me dicen cuánto es. Voy a apagar el micro un ratito, voy a traer agua. Aló, chicos. Aló. Aquí, profesor Sí, presente. profesor, sí, profesor. Y me dan ahí por el chat la respuesta.
Ya. Entonces, seguimos. Vamos a utilizar esta fórmula, pues, la fórmula clásica, y luego lo ajustamos por la fórmula clásica, porque tenemos todo, mira, lo que no le pongo tilde porque luego en el R igual que nada. Entonces, acá vamos a utilizar la fórmula clásica del tamaño de la muestra y luego hacemos un ajuste por población finita, ¿sí? Porque tiene población. Entonces podemos una, eh, un tamaño de muestra inicial igual a este valor de Z. Acuérdense que también hay un algoritmo para calcular de frentes, ¿no? Eso hicimos. Entonces, este valor de Z, este Z al cuadrado, luego multiplicado por este P. Por eso es como si fuera la prevalencia, P. Y eso multiplicado por Q, que sería 1 menos P. Uno menos P. Y todo esto dividido entre este error, este D. Pero eso elevado al... Todo eso, pero esto dividido así al cuadrado. Este D lo voy a pegar acá y lo elevo al cuadrado. Así. Esto lo voy a poner entre paréntesis para que asegurarnos de que no nos moleste. Pero esto no lo hemos corrido, hay que correrlo, ¿sí? Estos datos. P, D, Z y N mayúscula. Entonces, este tamaño inicial, que si queremos saber cuánto es este tamaño inicial sin ¿no? 288. Pero vamos a calcular el N ajustado o el N final, ¿no? Este N final. Hay que hacer ese, por la corrección, ¿cómo se llama? Corrección por población finita, ¿no? Pueden poner acá sería corrección por N finita, porque tenemos el N ahí, ¿no? Entonces el N final es igual a este N inicial, ¿no? También por N, así. Y todo esto dividido entre N mayúscula más el N inicial. Creo que eso ya lo copié. Ahí está, el N inicial. Pero a este le quitamos un. Acá hay que ponerle un paréntesis. Hay otra fórmula también. Pueden comparar con eso. Entonces, esto sería, como la población se trata de árboles, entonces sería el número de árboles. Hay que utilizar esta función Sailing, así, Sailing y n final, para que lo redondee, porque esto lo va a redondear a un entero inmediatamente superior.
¿ve? 282. Entonces, eso sería 282, sería, esto nos daría, ¿no? N igual a 282, digamos, N minúscula, ¿no? Acá N, 282 árboles, ¿no? Así se, ya tenemos los 282 árboles. ¿Qué más? A veces en los estudios de, por ejemplo, en el INEI, cuando se trata de poblaciones sociales, por ejemplo, utilizan tasas de no respuesta. No, por ejemplo, si la tasa de no respuesta fuera 5%, entonces dividirías entre 0,95. Si fuera 10%, el ajuste por no respuesta puede ser de que ocurre en este... ¿De qué se trata? El lugar es un bosque, ¿no? Puede ser que una unidad no cumpla con la definición de la muestra de un árbol para evaluar, porque acá se trata de un estudio en el que cada árbol muestreado será evaluado en un único momento para determinar si presencia o no de infección. Se hace una prevalencia, o sea, el 25%, ¿no?, de los árboles está infestado. Entonces, si desean, cuando hagan estudios, también pueden hacer un ajuste, así pueden poner, acá es corrección por población finita, ¿no? Y acá puede ser un ajuste, porque esta corrección también es un ajuste, ¿no? Es un ajuste por, ¿no? Por corrección de, de población finita. Y acá también puedes hacer un ajuste por, estos son por estudios anteriores, un ajuste por no respuesta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace ese ajuste? Se hace a la muestra final, a este N final. Entonces, a este le pueden poner así N guión, ¿no? N guión final, igual así. Habrá que correrlo. Debería salir. Si le doy, ay, disculpe, estoy con un montón de virus acá. Ahí lo corro, debería, ahí está, ¿ve? Entonces vamos a hacer a ese N final, hay que hacerle el ajuste. Entonces, hay que suponer que por estudios pasados hay una tasa de 10% de no respuesta. Entonces, este ni ajustado, así se llamaría este ni ajustado sería este tamaño de la muestra, este n final, dividido entre
o multiplicado o dividido, ¿sí? Pueden multiplicar entre así, o dividir, o multiplicarlo, o dividirlo entre 0.90. Es 1 entre, y acá lo ponemos, 1 entre, puede ser así también. 1 menos 0.10, que sería el 10%. Y ahí nos debería salir este en ajustado. Obviamente, ¿qué va a hacer? Se va a incrementar el tamaño. ¿Ve? 313. Pero este N ajustado podemos redondearlo así. Sailing, así. De este N ajustado. Ahí está, 314. Entonces, se podría hacer una construcción, digamos, de, en caso de que esté de final, como es 282, ¿no? En selene ajustada sale uno. A ver, debería ser lo mismo, porque acá es 0.90, ¿no es cierto? $314, está bien. Sí. Ya, entonces ahí se puede, ya tenemos el tamaño de la muestra y hacemos el mismo proceso que hicimos aquí, ¿no? En este estudio 1, sobre, acá está el caso 1, ¿no? Calculamos el tamaño de la muestra y hicimos una data, digamos, en base a este cálculo de este tamaño de la muestra. Generamos la variable altura, en este caso vamos a generar, digamos, los árboles con y sin la infestación, o sea, con árboles con y sin, ¿cómo se llama ese término? Muérdago, ¿no? Muérdago. Porque el muérdago es el que digamos es como el hongo, digamos, el parásito que infecta. Entonces, con este último dato vamos a generar, digamos, una infestación. Entonces, como se trata de infestados y no infestados, entonces vamos a utilizar ya no como la anterior, porque era una variable cuantitativa, en este caso es categórico, entonces tienes que utilizar la, la distribución binomial, ¿no es cierto? O sea,
unos y ceros, algo así. Entonces, ¿qué más podríamos generar aquí? Ve, entonces, entonces pueden ser de especies, lo que dice acá, Polypepis, ¿no? El Polypepis, Alnus, o sea, digamos que sean ese tipo de especies. A ver, quiero saber qué especie, Alnus ¿no? Acumita, ¿qué más bien? Ah, ya, y Budleja, acá está, ya. Entonces pueden ser de tres especies, ¿no? Polypepis, Alnus y, y Budleja, que menciona. Eso, entonces podríamos generar esos datos aquí. Entonces, acá haríamos entonces los datos del estudio, que serían 282 o en este caso 314, con el dato ajustado. Igual hay que partir de una semilla y cualquier valor. Entonces vamos a generar 314. Este es el tamaño muestral final, ¿no? Porque ya hemos hecho con el ajuste. Podríamos quedarnos fácil con los 282, pero no importa. Entonces vamos a hacer acá vamos a utilizar el random, pero de la distribución binomial. Entonces vamos a generar acá árboles, ¿no? Árboles con y sin infestación. Con y sin. Y esa cantidad va a ser estos 314 que van a ser infestados y no infestados, ¿no? Entonces hay que ponerle acá infestación. Eso es lo que nos va a dar la data. Y estos van a ser ya no como el otro que era, esto es renormal, ¿no? No tiene que ser la binomial, binom, ¿no? Donde va el tamaño de la muestra. Esto es el tamaño
y la probabilidad. La probabilidad ya la sabemos, 0.25. Este tamaño le ponemos 1, ¿no? Porque es de la binomial. Entonces tomamos esto y este mismo n de acá, este n, el de tamaño 1 y probabilidad 0.25. Esa es la probabilidad de infestados que nos han dado como da, esa es la prevalencia. Acá me falta el n, por eso me estaba avisando por aquí, ¿ve? El n, ahora sí. Si queremos, podríamos correr esto. Primero este n de aquí. Y ver acá qué está ocurriendo acá. ¿Ve? Nos está dando así 0 y 1, 0 y 1. ¿Cuántos acá hay? 314. Esos son los 314 muestras donde, por ejemplo, acá que me está diciendo que ese árbol no está infestado. Acá tampoco, acá sí. Acá hay una probabilidad del 25%. Entonces, en este caso, lo que faltaría sería otras variables que estén relacionadas con la infestación por muérdago. Entonces, puede ser, aquí podríamos decirle, que, por ejemplo, la altura, ¿no? Dentro de este contexto podríamos dos variables, ¿no? Porque puede ser que afecte a las especies, por ejemplo, bueno, acá dice en realidad, ¿no? Polipepis y Alnun. Este Polipepis también considera el otro tipo, digamos, de especies, como por ejemplo el butleja. ¿Qué es el butleja? Podríamos colocar Polipepis y el butleja, sí. Acá está el butleja, ¿no? Son también flores. Son especies. O cualquiera, pero que más o menos esté por ese rango, ¿no? Entonces hay que generar eso aquí como esto sería la variable principal y esto sería las variables, digamos, auxiliares. Y esto, igual que ustedes podrían recolectar de árboles, ¿no? Por ejemplo, en el caso en San Marcos hay molle, hay eucalipto, hay pinos, hay nogales, entonces, todas las especies, y cada especie puede ser que esté infestada o no esté infestada. Entonces, aquí vamos a poner la especie, cualquier especie, ¿no? Y que estas especies que tengan cierta proporción, porque si hay 314, entonces hay que darle un 50%, 30%, 20%, la cosa que las tres especies sumen el 100%. Y eso sería el tamaño n, ¿no es cierto? O sea, de todos estos, debería haber de las tres especies, ¿no? Que algunas estén infestadas, otras no. Eso ya de manera aleatoria lo va a colocar. Entonces, acá sería la muestra y que lo concatene acá. ¿Sí?
pero concatene a las 3 especies. Así. Bueno, ahí tenemos tenemos el creo que es con I, polipepis. Mejor lo copio de acá. Y el otro es alnus. El otro es alnus. Y el otro es este de acá. Butleja. Serían 3 especies. Y hay que ponerle el tamaño. También va a ser igual a n. Y esto que sea como es la muestra, ¿no? Y sea con reemplazamiento. Reemplazamiento. Si le ponemos false, true, o sea, con reemplazamiento. Y que estos sean los 3, se supone que deberían ser el 100%. Entonces las probabilidades deberían ser distribuidas. Por ejemplo, 50% para polipepis, 0.50, así. 0.3 y 0.2. Y ahí sería el 100%. O sea, el 50% aquí, de manera aleatoria, ¿no? Se pueden repetir estos con reemplazamiento. O sea, polipeps puede aparecer acá, puede aparecer acá, igual esto está, con reemplazamiento. Y luego el, el 50% debería aparecer en el polipepis, luego distribuidas para cada una de estas infestaciones. Y para la altitud, que es una variable cuantitativa, en este caso podría ser más o menos, ahora voy a copiar esto de aquí, una idea que nos dé la altura de estas especies. ¿Saldrá o no? De 2 a 15 metros, de 10 a 15. Digamos, están ubicados
en rangos de altitud de 3.500, de 10 a 30 metros. Está en 300, en 3.000 metros sobre el... Un momentito, por favor. Buenos días. Luego les llamo, estoy en clases, por favor. Ya. Entonces sí tienen una buena altitud estos árboles. Entonces podríamos incluir, digamos, dentro de... Entonces vamos a hacer que esté entre... Son regular, ¿no? Por ejemplo, este es 3.000, o sea, estos crecen a 3.000. Acuérdense, por favor, este valor 3.000. Este Alnus crece desde 400 a 3.800. Y este Polipepis de 3.500 a 5.200. O sea, podríamos que genere de manera uniforme, o sea, con un valor mínimo y un valor máximo. Como esto es mucho, 5.200, puede ser desde, a ver, 3.800, puede ser desde 3.000, como este es 3.000, que analice el rango altitudinal, digamos, de 3.000 hasta 4.200, digamos, ¿sí? Eso acuérdense, porque eso tiene que ver algo, la especie y donde se desarrolle esto, o sea, el rango altitudinal. No el alto del árbol, si no me refiero, pero también son grandes, mira, son de 10 a 15 metros, de 2 a 15 metros, no son tan chiquitos, de, de 10 a 30, por ejemplo, ya bueno, pero más o menos eso sería, y que, y que nos dé, si desean, en, en números decimales, ¿no? Pero hay que utilizar la función uniforme para la altitud, ¿sí? Para la altitud. Entonces vamos a generar eso. Entonces, esta altitud, para que nos dé con decimales, utilizamos esta función rounding. ¿Sí? Hay que utilizar la distribución uniforme, o sea, que genere, digamos, esta altitud, que randomice con este R unir. ¿Cuánto?
los n, pues, n que ya hemos calculado ahí, n 314, y con un mínimo de, ¿cuánto dijimos? ¿Cuál era el mínimo? 3000, ¿aló? ¿Cuánto era el mínimo? Habíamos dicho 3000, creo, 200, ¿no? 3200 con un máximo de 4200, así, de metros sobre el nivel del mar. Listo, entonces ya tenemos infestación, especie y altitud. Tres especies y esta altitud que varía de 3200 a 4200, tres especies de árboles y esta es la característica de con y sin infestación. O infestación o eh, este término, muérdago, así. Así, listo. Entonces podemos ver, ya esto ya vimos. A ver, especies, ¿cómo va a salir esto? Va a salir así. Y altitud, va a salir así. Listo. Entonces lo que hay que hacer es unirlo estas tres, tres variables en una sola. En un data entonces que sean datos muérdago, entonces que se llame como su propio, sea datos sin tilde nomás, y utilicemos este data punto, no sale. Hay que ponerle una que nos numere del 1 al 314, o sea, hay que ponerle un identificador al árbol de 1 a n. N sabemos que es 314. También especie que se llama igual especie altitud igual y infestación es el factor, ¿no? Hay que convertirlo en factor porque si no, no nos va, no lo va a contar adecuadamente. Infestación
y sus niveles son de 0 y 1, ¿no? Así. Acá hay que ponerle altitud, nada más así. Altitud. Igual que esto. El mismo nombre. Especie, altitud, infestación. Tiene que ser como factor. Y especie. Entonces, esto de aquí hay que ponerle un nombre, ¿no es cierto? Que esto sea como el 0 que sea sano y el 1 que sea infestado. Niveles 0 y 1 y las etiquetas. Estas etiquetas que se llamen el 0 que sea sano y el 1 infestado. ¿Sí? Listo. Level 0 y 1, niveles, etiquetas, y acá le faltaría su, acá sale error, ¿ve? Y acá le pongo y me dice que le falta su coma. Ahora sí. Entonces, al vamos a correrlo esto, hay un error, dice. Ah, ya. Lo que pasa es que si al vamos a ver esto, aquí, ahora sí. Ah, dice. Infestación. Infestación. Quizás es el nombre, ¿no? Infestación, ¿ve? Estamos haciendo con título, por eso no hay que ponerle tilde ahí. Así no, ahora sí de nuevo. Aquí le pusimos sin tilde y ya está. Entonces, ¿cómo se llama este? Datos Márdago, lo copiamos aquí y que lo visualice. View, datos Márdago. A ver que lo visualice y así se vería la data. Acá está del 1 al 314. Y la especie debe ser Polypepis, debe ser el 50% y el otro 30% y el otro 20%. La altitud y la infestación. Este por ejemplo es sano, por aquí debe ser infestados y así. Entonces ya tendríamos ahí. Ese sería el... Entonces aquí, por ejemplo, algunos estadísticos. Esto que nos da la media, la mediana, valor mínimo, máximo de estos. Acá nos va a dar de todo, ¿no? Pero utilizaremos lo que es necesario, ¿no? ¿Ve? ID del árbol.
esto no serviría para nada, ¿no es cierto? La infestación sí, ve sanos 241, infestados 73, especie tampoco es carácter, y altitud sí, ¿no? Mínimo, máximo, medio. Ahí están algunas características. Ahora sí, hemos hecho estos dos puntos, ¿no? A y B. Este B es desde acá, ¿no? Acá sería numeral B. Listo. Y acá ya analizaríamos la parte estadística. Aquí, numeral C. Entonces ya tenemos esa data y simplemente habrá queremos saber de la infestación, o sea, la estimación puntual de la prevalencia. Entonces la prevalencia viene a ser el número de infestados sobre, o sea, en este caso, la prevalencia sería 314, que sería N, y 73 entre 314, así sería. Pero eso hay que colocarlo, ¿no? La suma va a sumar esto de acá, ¿no? Va a sumar todos los infestados dividido entre el tamaño de la muestra, es la prevalencia. Entonces, esta variable es infestación sin tilde, y eso es lo que vamos a acá. Entonces vamos a primerito calcular la estimación puntual, puntual de la prevalencia. Ojo que en el examen, en los exámenes podría ya no venir esto, ¿no? Que diga este punto 2, que diga esto. Solo viene cálculo de tamaño de la muestra, pero puede ser excepcionalmente para que ustedes puedan, por ejemplo, acá no le puse las especies que generalmente están alrededor de este Polipepis y el Alnus. No le puse la variable altitud, que son variables que tienen mucha relación con la infestación, ¿no? La altitud, o sea, a qué alturas del metro sobre el nivel del mar se encuentran los árboles. Y luego su especie, ¿no? No todos, hay especies que son muy fuertes a los hongos, algún tipo de eh, digamos, de hongos, de enfermedades que son muy fuertes. Incluso eso utilizan para que protejan. Por ejemplo, la quinoa lo utilizaban, ¿no? Los incas alrededor de las papas. ¿Para qué? Para que las raíces de la quinoa eran pues como insecticidas. Entonces esos eran como protector. Entonces hay algunas plantas que son muy fuertes. Entonces seguramente les van a decir, pues, estime o determine la estimación puntual de la prevalencia. Pero acá es algo muy importante calcular eso, porque eso es lo que necesitamos. En cierto modo es bastante sencillo, ¿no es cierto?
Entonces, hay que calcular cuántos de la muestra, cuántos son infestados. Como estos datos esto es sano, es 0, infestado es 1. Entonces sí lo puedes sumar, ¿no es cierto? Entonces hay que saber cuántos son infestados para dividir entre el tamaño de la muestra. Acá hay 73. Ahora hay que comprobar si eso nos sale lo mismo. Entonces sería 73 entre 314. ¿Ve? Así no nos saldría. Entonces, 23.24%, 23.2% de los árboles están infestados. Por ejemplo, en esa muestra de 314, ¿no? Entonces, pero hay que encontrar esos N infestados. Esos N infestados sería igual a la suma, ¿no? A la suma de la base de datos que se llama datos Mordano, es de esta data, ¿cuántos? Como no lo tenemos, hay que ponerle dólar, ¿cuántos de estos datos están infestados? Y eso es idéntico a donde dice infestado, acá está, infestación, ¿no? Estos son eh, infestados, ¿sí? Entonces vamos a ver si eso lo vamos a correr y hay que saber cuántos son esos. ¿Mm? Como que no lo ha contado, ¿no? A ver, hay que ver qué parecería acá, porque la prevalencia sería igual a estos N infestados, va a salir 0. ¿Por qué? Entre, entre N, a ver, debería salir ahí. Acá no está contando. Profesor es en minúscula, infestado. Ah, ya, ya. Esto, ¿no? Sí, Ahí, es en minúscula. ahí. A ver. Sí, a ver, por a ver. Ah, gracias. Ese es el, ya. Y acá sería ahora sí, ¿no? Nos tienen que dar igual. Entonces, acá salió 73, tenía que salir. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Prudencio. Prudencio, ¿no? Prudencio. Ya, Prudencio. Listo. Entonces, la prevalencia ITABE, entonces hay un 70, un 23%, ¿no? De árboles que están infestados por el muérdago, ¿no? Así sería eso. Y podríamos, esto es la estimación puntual, podríamos utilizar también la estimación, ¿no? Por intervalo.
un análisis estadístico, digamos, que sea exhaustivo, ¿sí? Entonces, este intervalo de confianza sería igual a, esto sería al 95%, ¿no? Podríamos utilizar esta función. A ver, un ratito aquí. Mm. Ve, esto se utiliza, ya, entonces aquí sería el, la variable, o sea, en este caso los infestados, n que son los 314, esto ya no ya, pero sí este coeficiente, ¿no? Para el caso de nosotros, este, esta función sería lo contrario, para que hoy estamos calculando el infestado, ¿no? Ahora vamos a ver, acá es true, hay que ponerle los dos, para la primera y para la segunda. Y entonces eso podríamos utilizar aquí. En ese intervalo de confianza acá sería prop.test, el n, este número de infestados, que ya sabemos que es 73. ¿De cuántos? De 314. eh, Esto con 0.95 y con esta corrección. Hay que hacer con esta corrección y sin la corrección. Con corrección y sin corrección. ¿Verdad? ¿No? Con corrección, a ver, vamos a hacer cuánto varía. 18, 9, 18, prácticamente lo mismo, un poquito, ¿no? Varía 28, 28. Entonces, al 95% de confianza, la prevalencia varía entre 19 y 28% de árboles infestados con muérdago, ¿no es cierto? Y como tenemos tres especies, mira esto, incluso para los que van a hacer estudios de árboles pueden utilizar esto. Entonces, por ejemplo, esta es la prevalencia en general, pero la prevalencia por especie, mejor dicho, por esas tres especies que era Polypepis y el otro son tres especies, ¿no? Entonces, podrían calcular tan la prevalencia, pero ustedes podrían utilizar otra variable, no tanto de infestación, porque eso va a ser difícil que lo identifiquen. Pero otra variable podrían utilizar, ¿no? Prevalencia por especie
Entonces hay que hacer una tabla y su... Podríamos hacer una tabla, a ver. Una tabla por especie. Entonces aquí sería la función table. Y acá estos datos de... Esto nomás le voy a dar y ahí solito va a salir. Le doy dólar acá por especie, así. Salió ahí. Entonces cada especie, pero en la tabla que justamente combine con las especies con lo infestado, ¿no es cierto? Entonces aquí sería datos, muérdago, especies y como es doble, ¿no es cierto? Entonces sería datos, muérdago, dólar por infestación. Así. Entonces en esta tabla hay que multiplicarlo por 100 para que nos salga en porcentaje. O sea, que nos salga en proporciones, ¿no? Ya entonces sería prop, ¿no? Prop. Entonces aquí el X sería prop table, el X sería table especie. El margen hay que ponerle 1 para que cada fila sea igual al 100%, ¿no? Ahí dice null. Ya bueno, a ver, vamos a ver. Aquí va margen null y acá iría table space. Ya, aquí iría tabla, por lo que hemos hecho la tabla, ¿no? Tabla, aquí va. Y el, este argumento del 1 indicaría que el cálculo se debe hacer me refiero a acá está. 1 indicaría las filas, 2 columnas, ya, entonces por fila, 1.
por fila y ahí que sea el 100%. Y esto lo multiplicamos por 100 para que no nos salgan decimales, ¿no? Así. Entonces vamos a interpretar así. A ver qué nos sale acá. Ahí está, ¿ve? O sea, sano y infestado. La especie Alnus, el 18.36% están infestados. El Butleja, el 23.52%, 53% están infestados. Y Polipepis, el 26% están infestados con muérdago. O sea, hay más árboles sanos que infestados. Entonces tenemos la estimación puntual, estimación puntual, estimación por intervalos y prevalencia por especie. Acá. Estimación por intervalos, prevalencia por especie y estimación puntual de la prevalencia. Listo. Y finalmente, entonces, esta parte de acá, ¿no? Hay que generar esto, numeral, y listo. Ahí acabamos. Eso les dejo a ustedes como tarea. Hagan ustedes un ggplot y a ver qué les sale. Y el viernes hacemos esta parte de aquí con su... Les voy a dar la sintaxis, el código, para hacerlo un poco más rápido, porque son varios estos, ¿sí? Voy a acabar el código porque todavía no lo acabo el código. Para el viernes ya lo voy a tener. Se lo voy a subir hoy día, ¿ya? Y no se olviden esto. Profesor, código actualizado lo puede también subir acá, ¿no? ¿Cómo? El código que está haciendo ahorita. Sí, sí, lo voy a guardar y se los envío. Ya, ahorita Profesor, listo. esto me lo muestran ya el día sábado a primera hora, ¿sí? Rapidito, voy a llamar grupo 1, 2, 3, 4, 5, me presentan y lo comparo con el mío y si está bien, ya pues tienen su punto, ¿no? Ahí nos veríamos. Listo. Aló, nos vemos.